Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verlos o que me vean. Y es un gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes. Estamos en nuestra clase de matrimonio y familia en el área de especialidad de pastoral y enseñanza. Este, este, esta materia, que es la continuación de estar viendo todo acerca de la familia, que esto es fundamental, de hecho es la esencia del trabajo pastoral, el matrimonio, la familia, los hijos, sus disfuncionalidades, que funcionen bien, que estén bien en todos los sentidos, de acuerdo al diseño y a lo que Dios, desde el principio de los tiempos, Él pudo establecer, pero como vamos a entender a lo largo de este tiempo, en esta parte de la especialidad, pues bueno, hay toda una serie de situaciones que tenemos que ir analizando, tenemos que ir entendiendo, tenemos que ir viéndolo a la luz de la Biblia y de esta manera poder tener una certeza acerca de lo que queremos saber, ¿no? Acerca de esta institución. Bueno, la clase anterior que estuvimos viendo acerca del origen, desde el origen del hombre y la mujer, consecuentemente, por las razones que acerca de la necesidad de una compañía, una ayuda idónea, una persona con la cual se pudiese establecer una relación íntima, espiritualmente hablando, semejante a la del hombre con Dios, y biológica y emocionalmente, relación íntima en ser marido y ser la esposa, y también ser compañeros y amantes en el plano de su sexualidad. Eso es precisamente los temas que vamos a estar tocando, que son muy importantes. Entonces, nos vamos a dedicar a ir analizando cada uno de estos elementos. Bien, bueno, también recuerdo la clase anterior que estuvimos, aparte del origen del hombre, cómo Dios lo constituyó, de dónde sacó la idea del diseño del hombre, después de la mujer, la creación de los géneros y las órdenes que se hayan dado, que por el hecho de ser bendecidos por Dios en esa presencia del Señor con un hombre y con una mujer, teniendo como testigos la creación misma, que eso lo podemos encontrar por ahí en el libro del Deuteronomio, cuando el Señor le dice a la tierra y a los cielos, llamo por testigo hoy, que les he dado a elegir entre la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escojan pues la bendición y la vida, porque entonces tendrán la años, ¿sí? Que eso es justamente la decisión que les ha planteado el Señor a Adán y Eva, cuando también les ha dado la orden de que dieran fruto, entender que eso es lo que el Señor quería, que diesen fruto en su conducta, en una conducta en la cual no hubiese la intervención de terceras personas. Cuando le dice dejarán a padre y madre, no hubiese la intervención sobre todo de un intruso, que serían las tinieblas y sus agentes, que bueno, andaban rondando el jardín, el huerto del Edén, y también de que tenían que no solamente dar frutos, sino que también multiplicarse, que será la vida de intimidad sexual entre el hombre y la mujer, que es algo ordenado por Dios, santificado, que fue hecho en un ámbito espiritual y de pureza, y que tiene todo un contenido extraordinario. Pienso que vamos a dedicarle por lo menos una sesión a ese tema. Bien, bueno, algo que también comenté, pero no me explayé por cuestiones del tiempo, fue precisamente la situación de lo que el Señor haya instituido con el hombre y la mujer. ¿Qué fue lo que el Señor haya instituido aparte de la comunión, que como también lo mencioné, por el simple hecho de que estuviese el Señor hablando con Adán,
que después hablaría con ambos, Adán y con su mujer, y ellos dos con él, se establecía esta primer institución que es la comunión. ¿Por qué le llamo institución? Porque fue algo instituido. Y una institución tiene decretos, tiene reglamentos, tiene conductas, tiene obligaciones, tiene recompensas. Cuando tú entras a estudiar un instituto como este, tienes la obligación de estudiar, tienes la obligación de asistir, tienes la obligación de hacer las tareas o lo que sea, y tendrás la recompensa. No solamente lo que haga con la vida de ustedes, la administración que Dios les haga, sino que finalmente también tendrán algún reconocimiento. Que, bueno, eso nos estimula y nos hace que seamos edificados. Bueno, igual y justamente también en cada institución de lo que el Señor le da a la familia, al matrimonio, es con todos esos elementos. Y tendremos que 4 instituciones, fíjense, 4 instituciones que el Señor le dio a Adán y Eva desde el principio, ¿sí? 4 instituciones que son eternas y fíjense bien, no se les olvide. Estas instituciones que Dios le dio a Adán y Eva son eternas y seguirán siendo eternas. Esto no va a terminar, va a continuar. ¿Cuáles son estas 4 instituciones y que están acá en la Biblia? Y mencioné por lo menos ya 2, que fueron la institución primordial, la más importante, que es la comunión entre Dios y el hombre, que al principio era un diálogo presencial. Dios hablaba con Adán y Eva y ellos hablaban con Dios. No tenía ningún problema en estar delante de la presencia de Dios, hablando en un idioma celestial, un idioma del cielo, donde no había dudas, no había incógnitas, y que también por ahí lo mencioné, pero probablemente no todos captaron el pequeño comentario que hice. Cuando el Señor está hablando y comunicando con ellos, y ellos lo están oyendo, y que les da la orden el Señor de que tenían que multiplicarse, se entendía hacer por medio de las relaciones íntimas, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es que Adán y Eva iban a poder aprender? Bueno, Dios ha hecho algo muy importante, porque la relación en esa institución de comunión no era pasiva. O sea, de que Dios hablara, el hombre y la mujer oyeran y obedecieran como si fuesen unos robots, unas máquinas. No, había una interacción. Porque hechos a la imagen y semejanza de Dios, el hombre es un ser pensante. El hombre es un ser que entiende, que aprende, que sabe, que conoce, que puede tener todo un proceso complejo en las áreas cerebrales que Dios ha creado, de cuestiones abstractas, situaciones superiores de una mentalidad racional, una mentalidad llena de funciones con su entorno e interno. Entonces, esa imagen y semejanza iba a aplicarse o debía aplicarse a todas las actividades, situaciones que el hombre y la mujer vivieran, por lo cual ellos fueron creados no como unos bebés. O sea, no creó un bebito el Señor, no los creó así, sino que los creó lo suficientemente maduros para que ellos ya pudieran procrear, sexualmente maduros, para que ya pudieran mantener intimidad en su relación de marido y mujer y pudieran dar a los hijos que ellos engendraran. O sea, ¿de qué edad? No había tiempo, no había edad, simplemente sépanlo ustedes, suficientemente maduros para que ellos pudieran darle hijos a Dios y a la vez también ellos tener hijos. Y que se crearía una jurisdicción espiritual. Escúchenme bien esto. Se estaba creando a través del engendramiento de hijos una jurisdicción espiritual en la cual Dios podía intervenir
y que daba la responsabilidad a esos hijos que engendrarían estos matrimonios para la posteridad, con la obligación de enseñarles e instruir a esos hijos y de adentrarlos y de llevarlos a esa jurisdicción divina en donde un Dios que es amor, que es un Dios inmutable, todopoderoso, omnipresente, omnisciente y con atributos de Dios, los hijos también debían de crecer en honra, en temor reverente a Dios, y era responsabilidad de los padres hacerlo de esa manera. Entonces, era un trabajo en el cual ellos tenían que aprender. Adán y Eva no fueron creados ya sabiendo. Ellos tenían que aprender. ¿Y cómo es que tenían que aprender? Porque, bueno, era unas criaturas totalmente nuevas, totalmente la raza humana, no había precedentes, no había antecedentes de otro planeta, fuimos creados acá porque estamos constituidos bioquímicamente, físicamente, con las leyes naturales y lo que ha sido creado acá, ¿verdad? Entonces no hay un gran misterio en eso. Entonces, si eso es así, que el hombre hubiese sido creado de lo mismo, los hijos iban a crear o crearse, crecer y multiplicarse con los mismos elementos. Entonces el hombre y la mujer tenían por obligación, conforme pasaran los tiempos, de que los hijos también participaran de lo que Dios les fuera enseñando a ellos, a este primer matrimonio. ¿Y de dónde iban a aprender ellos si no tenían ninguna referencia de ningún aprendizaje? Bueno, Dios había provisto en el huerto del Edén de la forma en que debían de crecer ellos en cuanto a conocimientos, de madurar y adquisición de conocimientos. Dios ya había dado todos los elementos acá en su sistema nervioso para que ellos pudieran aprender. Con todas las funciones cognitivas o la capacidad del aprendizaje. ¿Cómo lo iba a hacer el Señor? Muy sencillo. Consideremos algo importante. Algunos elementos que no podemos hacer a un lado. En primer lugar, el tiempo de Adán y Eva en esas etapas de la vida de la humanidad no corría el tiempo como hoy. ¿Bien? No había envejecimiento. Todo iba a ser un eterno presente. De hecho, yo mencioné en la creación del hombre cómo todavía aún conservamos muchos elementos de la eternidad. La regeneración de los tejidos, etc. La vejez es consecuencia de la desobediencia a Dios. Que se hayan acortado los años de vida del hombre y la mujer. Lo comentaré más adelante. Entonces, había un eterno presente. Segundo, fueron creados suficientemente maduros, pero intelectualmente en cero. Tenían que aprender muchas cosas. De hecho, Adán y Eva tenían una extraordinaria capacidad intelectual porque no estaba viciada la mentalidad, todas esas capacidades del aprendizaje. Tanto es así que el Señor les encarga como responsabilidad de ponerle nombre a todos los animales de la creación. Y ponerle nombre es más, como lo leemos fácil, pero ahí debía haber un entendimiento de las especies, como están descritas en el Génesis, aves, reptiles, mamíferos, etcétera. Y además también el conocimiento de las hierbas, ¿sí? Porque no había otra cosa en la creación, no había otra cosa que aprender. Eso es lo que tenía que aprender. Y eso era suficiente para que ellos pudieran vivir eternamente bien. Bueno, entonces las capacidades que ellos tenían eran extraordinarias. Este matrimonio tenía todo el potencial de adquirir un conocimiento que les hiciera cumplir un mandamiento también instituido, otra institución más. ¿Qué cosa era? Aparte de la comunión con Dios y entre Dios y el hombre, el matrimonio y la familia que mencioné, al ser unidos en matrimonio y procrear y tener hijos, que ahí son dos instituciones, una tercera institución. ¿Cuál era esa?
la de gobernar y tener autoridad sobre todo lo creado, ¿sí? Cuando el Señor le dice, y enseñoréense de las aves, de los animales, de todo, eso es gobernar y gobernar la creación. Es decir, el Señor había hecho al matrimonio los señores de la creación, como estar gobernando la creación. No era algo menor lo que les estaba dando el Señor. Y dice, pero porque uno piensa, bueno, estaban en un jardín y ahí podían cortar rosas y el pasto. No, con la capacidad de gobernar las leyes físicas, químicas. Miren, para que entendamos hasta dónde era esto. El mejor exponente de ese gobierno es el Señor Jesucristo, que por cuanto ha participado de carne y sangre semejante a nosotros, el Señor Jesucristo dio muestras y evidencias de su capacidad de gobernar la creación, que finalmente Él, cuando era el Verbo no encarnado, Él mismo lo creó y lo hizo, la creación, por órdenes e ideas y diseños del Padre. Él fue el Verbo, que es la acción misma del Padre. Bueno, cuando el Señor Jesucristo, como ejemplos, cuando resucita muertos, ¿qué capacidad tenía el Señor Jesucristo de que tejidos muertos sin descomposición la vida? ¿De dónde atrajo el espíritu de Lázaro cuando lo resucita, que ya tenía 3 días de muerto? Que es lo mismo que pasó con Pablo, resucita a Eutico. O cuando el Señor Jesús resucita a Jairo, la hija de Jairo, o al sirviente del centurión. Tantos ejemplos que tenemos de ese tipo de autoridad sobre la creación. Otros ejemplos de autoridad sobre lo creado es cuando el Señor Jesús convierte el agua en vino. También eso es una muestra de una gran autoridad. Cuando le ordena que los peces llenen las redes de Pedro, cuando se presenta delante de que conozca. ¿Se acuerdan? Eso está escrito en los evangelios. Qué tremendo cuando también le devuelve la vista a los ciegos, cuando una mano seca, o sea, paralizada, se recupere totalmente. Un paralítico total, del cuello para abajo, es restaurado completamente. Sordos que oyeron, cojos que caminaron, liberados de demonios. Bueno, todo eso es autoridad y todo eso es algo que debía de estar operando en Adán y Eva desde el principio, la autoridad sobre toda la creación, ¿sí? Y otra institución que el Señor les da, en un momento les explico cómo les iba a enseñar. Otra institución, cuarta institución que el Señor da desde el principio de los tiempos, era la del trabajo y la economía, la administración del trabajo, en cuanto a Eva. ¿Por qué? Y Adán y Eva. ¿Por qué trabajo? Si ellos no iban a morir, no había muerte. ¿Por qué si ellos no iban a tener ningún problema en que si había eternidad, podían ellos pasársela muy a gusto, estirando la mano y tomando un mango, una manzana y comer y disfrutar de unas eternas vacaciones? No era así. Jesús lo dijo en alguna ocasión en su ministerio, hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo también. Si Dios trabaja, Jesús trabaja, estamos hechos a su imagen y semejanza, nosotros trabajamos también, debemos de trabajar. Y ustedes se preguntarán, ¿y hoy en qué trabaja el Padre? Bueno, ¿quién creen que sostiene la creación? ¿Dónde creen que se origina el oxígeno que respiramos? ¿De dónde se origina el control de todo el universo? Hay un control, es innegable que las leyes físicas están en una entidad superior, inteligente, que sigue teniendo el control absoluto. Diga lo que diga el humanismo, diga lo que digan los ateos, los agnósticos, hay un control superior. Los científicos, verdaderos científicos, como Newton, como Bacon, como bueno, tantos que fueron cristianos en su tiempo, ellos lo conocen. Hoy, hasta el día de hoy, hay eminentes científicos y unos que
que no se reconocían como cristianos, pero me acuerdo de un premio Nobel, Sir John Eccles, neurofisiólogo eminentísimo, que uno de los fundadores del el conocimiento más detallado y profundo del funcionamiento del cerebro en los años 80, los 70, los 80, los 60, décadas hasta el día de hoy. Sir John Eccles reconoció que si la ciencia, entendiendo en el ámbito en el que él decía esto de la neurofisiología, que si no se reconocía la existencia del espíritu aparte del alma, ¿sí? La existencia del espíritu, la ciencia no puede avanzar. Ahí están sus entrevistas en internet. Sir John Eccles, J-O-H muda N, John Eccles, E-C-C-L-E-S, Sir John, J-O-H-N, Eccles, con doble C, L-E-S al final, sí, John Eccles. Ahí pueden ustedes encontrar sus entrevistas, premio Nobel en su área de la neurofisiología, y él dijo eso. Si nosotros no reconocemos la existencia del espíritu, estamos en un callejón sin salida. Si lo dijo un premio Nobel, lo más alto del conocimiento, ¿cómo es hoy posible que gente que ignora, que ni sabe, porque no tiene ese nivel, diga, no, hoy ya no hay un solo ateo que diga que Dios no existe? ¿Por qué? Porque tiene que probar la no existencia de Dios. Y el no probar la no existencia de Dios ya es una contradicción, porque no se puede probar lo negativo, lo que es no. Para probarlo, lo que es no, ¿cómo lo prueba? Es imposible, no se puede. Entonces, muchos que se llaman o agnósticos se han acomodado en el área del agnosticismo, decirle, bueno, si existe algo, está bien, pero pues yo no creo que exista algo, pero si existe, está bien. Pero, bueno, ok. ¿Por qué? Porque pues esta gente eminente ha tenido ese reconocimiento. Bien, entonces, para que se lograra el buen funcionamiento de todo este engranaje de las cuatro instituciones, la comunión Dios y el hombre, matrimonio y familia, autoridad y gobierno sobre la creación y el trabajo, la administración de la economía, todo tenía que funcionar al mismo tiempo. La más importante, sí, ciertamente es la comunión, pero las demás están en el mismo nivel, ¿sí? Están en el mismo nivel. Bueno, ¿cómo iba el Señor entonces a enseñar e instruir a este matrimonio que no tenía un conocimiento de lo que era el propósito de Dios para la creación? Bueno, cuando nosotros leemos en la Escritura, y les pediría que abran su Biblia, en Génesis 1, vamos a ver que está escrito acá, Génesis 1, el versículo 22, cuando el Señor les dice, fructifiquen, multiplíquense y llenen los mares, multiplíquense a ellos, capítulo, estoy leyendo otro versículo, capítulo 1, ese sí es igual, 26. Entonces dijo Dios, hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que ya lo mencioné, la clase. Señoré en todas las especies que se han creado. 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, ahí está, y señoreen en las especies creadas. ¿Cómo es que iban a llenar la tierra, sojuzgarla? Bueno, iba a ser por medio de las capacidades que Dios le había dado al hombre en su potencial de aprender y poner obra a través de la creatividad, el trabajar. Y podemos leer en el capítulo 2, ahora vayamos al capítulo 2 de este mismo Génesis 2, el versículo 9, 8 y 9, vamos a leer, versículos 8 y 9. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
¿qué es lo que hizo el Señor? Él ha plantado dos árboles, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significado tiene esto? Ahora, no lo sembró un hombre, sino fue un campesino. No fue un ser humano. Fue algo creado directamente de Dios. Y fue algo que fue sembrado en la misma tierra que Dios había creado. Una tierra con bendición. No era una tierra con maldición. Este árbol que Dios ideó, el árbol de vida, que ese es el que me interesa primero, ¿de qué se iba a alimentar este árbol? Pues se iba a alimentar de los mismos nutrientes de los que había sido creado el hombre, que también fue creado de esta misma tierra, organizado de diferente forma, pero con un objetivo, que ese árbol de vida estaba creado para dar, y el hombre había sido creado para recibir y dar. El árbol sí solamente estaba funcionando en un principio de dar. Bien, y este árbol que iba a dar es fruto que se iba a incorporar al momento, porque da la orden de que se comiera de este fruto, y este fruto ingresara en el cuerpo de Adán, que ingresara en el cuerpo de Eva, siguiendo todos los procesos de la digestión que tenían, porque él les había dicho también que podían comer de todos los árboles, los frutos que ellos quisieran, y que comían por placer, no por hambre, porque no se podían morir, no se debían morir, pero que iba a ser por placer más que nada. Este árbol era especial, porque el Señor había estructurado y creado este árbol y su fruto para que absorbiese los elementos necesarios para que se incorporaran en el ADN de Adán y Eva y se integraran en un elemento genético de ellos, en donde iban a ingresar en el ADN que se dedica a lo espiritual, ¿sí? Este ADN que se incorpora en lo espiritual, que se sabe que existe, que también lo mencioné en la clase anterior, era para llegar directamente a estas áreas en donde la espiritual del hombre se iba a estar dando, donde el hombre y la mujer debía de darse. Ese era el objetivo que Dios tenía para que Adán y Eva tuviesen la capacidad de aprender a través de comer este fruto. Bien, este fruto les iba a proporcionar la capacidad que dentro de la comunión entre Dios y el hombre se pudieran establecer estos elementos necesarios para lo que hoy reconocemos como revelación, hoy conocemos como iluminación, hoy inspiración. O sea, eso es lo que ellos iban a desarrollar. ¿Cómo iban ellos a hacer su labor? Por medio de la revelación. ¿Y cómo iba a venir por la revelación? De que entendieran cómo era el sembrar, cómo era el que se diese digamos, crecimiento de una determinada especie de planta, cómo crearla, cómo lograr que esa planta o ese árbol se pudiera cultivar, cómo preservarla, porque miren, si nosotros leemos en este otro versículo que quiero mencionarles, que está en el capítulo 2, vamos ahora a leer dice en el versículo 10, salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. Bueno, ahí están estos que sabe que ahí estaban, y de 15, tomó 2:15, tomó pues el Señor Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense bien, tomó pues el Señor Dios al hombre, lo toma
¿sí? Lo toma y lo pone. Es decir, lo atrae a él, lo toma y lo ubica. Es decir, ¿qué podemos entender? Que le está asignando un rol, le está asignando una responsabilidad, ¿sí? Es cuando te llaman a un trabajo, que vas a hacer una solicitud y te llaman por teléfono y te dicen, quiero decirle que fue aceptado, preséntese mañana a esta hora en la oficina X. Y ahí cuando tú entras y cruzas las puertas de esa empresa, ya te está tomando la empresa. Fue igual. Y cuando empiezan a decirte, ya lo entrevistamos, aprobó las pruebas, los exámenes que le hicimos, y ahora el contrato para que empiece a trabajar y va a ocupar este puesto. Eso es precisamente también lo que se le está dando a Adán cuando dice acá, volvemos a leerlo, lo tomó pues a Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de él. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Bien. Y lo iba a labrar, pero ¿para qué? Si no iba a morir. ¿Por qué? Porque si en sí Dios mismo trabaja, como ya dije, y el trabajo da origen a una serie de circunstancias, como es la creatividad, la inteligencia, la sabiduría, la imaginación, el poder, la verificación, todo lo que ocupa la escala del conocimiento, ¿sí? Desde obtener información, desde la comprensión, la consolidación del conocimiento, todo eso le da sentido al trabajo. Y le da sentido a la existencia misma. Por eso el Señor sigue hasta hoy trabajando y el Hijo también. Ellos no están como en las mitologías griegas y de antiguas, que están ahí echándole rayos ahí, divirtiéndose con los pobres humanos. No es así. Ellos hasta hoy están trabajando. Y desde el principio también el hombre debía trabajar para que encontrara sentido a su propia creación, a descubrir su propia capacidad creativa, creadora, de qué podía, del ingenio, de la imaginación, de todo ese tipo de cosas, el hombre se iba a ir dando cuenta. Esto es maravilloso que así fuese, ¿no? Juntamente también la esposa, también ella. Ahí va a estar también ella presente y va a estar viendo todo eso. Entonces, esto de labrar y que no había otra cosa que hacer, los animales no estaban en una circunstancia de enemistad con el hombre. Los animales entre ellos no se atacaban, no existía todavía la ley del más fuerte, el pez grande se comía el más chico, no había carnívoros, no había depredadores, las cadenas biológicas, la escala de los sistemas ecológicos que estaban dentro de un ámbito de eternidad no eran tal como son hoy, era muy diferente, muy diferente. Y el hombre tenía toda la autoridad sobre todos los animales, inclusive gobernando las leyes físicas, como lo mencioné. Entonces, ese era el trabajo. Pero también le dice que tenía que guardarlo. ¿De qué es lo que tenía que guardar? Porque ya había algo que había ocurrido y se relata en otra escritura, pero lo veremos la clase venidera, porque nos va a ocupar toda una sesión de que ya había otro personaje que estaba rondando en el huerto del Edén. ¿Y quién era? El enemigo de Dios y el enemigo del hombre. ¿Quién era? Satanás. Satanás ya estaba rondando en el huerto del Edén. Ahí les explicaré yo en la próxima clase por qué se dio esa situación. Era el objetivo de que este ser estuviese rondando en el huerto del Edén, apoderarse de lo creado, apoderarse en lo posible de toda la creación. Y si bien pudiese él hacerse y usurpar el lugar del hombre y de la mujer, lo iba a hacer, ¿sí? Lo iba a hacer. Y eso es justamente
lo que va a tratar. Y él, como el grande depredador, el destructor, como es reconocido por el Señor Jesucristo, el que viene a robar, matar y destruir, tenía que detenérsele. Pero no tenía ningún problema Adán de mantenerlo bajo control, porque finalmente él también era una creación, una criatura, también era una creación de Dios. No había problema que lo era bajo control Adán, pero bueno, entendemos que no había la suficiente capacidad de conocimiento para poderlo reconocer. Y eso fue algo que en su astucia pudo aprovechar Satanás de usurpar el lugar del hombre, tratar de usurpar el lugar. Y tenía toda la autoridad Adán y Eva de poderlo hacer, pero ahí veremos cuál fue la falla. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque esa es la base de la restauración y la reconciliación, la sanidad de la familia disfuncional. El reconocer las obras de las tinieblas en la familia, contra la familia, y el de reconocer las fallas de una humanidad que quedó sojuzgada por las mismas tinieblas, por la misma creación como haya quedado sojuzgada, ¿sí? Todo esto hace que tengamos que tener este reconocimiento en Adán y Eva, la gran responsabilidad que ellos han adquirido a lo largo o que debían de adquirir a lo largo de su tiempo de trabajo y de labor con estas dos grandes responsabilidades. O sea que esta institución de autoridad y gobierno en esto que he mencionado. También el matrimonio y la familia, por supuesto que debía de mantenerse en una buena relación matrimonial y también lo que tiene que ver con la comunión y relación con el Señor. Estas cuatro instituciones que son dadas por Dios desde el principio de los tiempos van a ser claves a lo largo del estudio de esta área de la especialidad para entender la consejería. Y desde una vez se las puedo a ustedes mencionar. Qué importante es que tengamos este reconocimiento, porque toda la consejería y el trabajo pastoral gira alrededor de la restauración de estas cuatro instituciones. Problemas de la familia, ¿sí? Entre el esposo y la esposa, los padres con los hijos con los padres y la familia extendida, de la relación personal, matrimonial y como familia en su relación personal con Dios, ¿sí? De problemas en su economía, el desempleo, la pobreza, la miseria que trae como consecuencia muchas cosas, el robo, la violencia, etcétera, y la pérdida de autoridad que está en esto, están las enfermedades y está todo eso, ¿sí? Entonces, todo esto que son los grandes males de la institución de la familia. Esto es indudablemente la manera más sencilla y simple de entenderla. Por eso el enfoque que le vamos a dar a la consejería va a ir dirigida precisamente a cada una y todas estas áreas. ¿Okay? Ahí estaremos hablando también elementos muy valiosos de la consejería. Tenemos un grupo que está muy enfocado también dentro de la consejería. Pero esto sirve tanto para la especialidad del pastorado, también sirve para la educación, porque la educación va dirigida a enseñar sobre estas cuatro instituciones y la consejería también sobre estas cuatro instituciones. Por eso son fundamentos de la familia desde tiempos de la creación. Bien, bueno, de la adquisición de elementos nutritivos que se incorporan en el ADN del hombre y de la mujer. Ahora, ellos tenían que ser constantemente renovados. Cada día que pasara, tenían que ir y comer del árbol. Y fíjense,
hay aquí un punto interesante porque el árbol de vida fue puesto en medio del huerto. Esto lo podemos leer en el versículo 9. Ahora sí, leemos el capítulo 2 del Génesis, versículo 9. Es interesante la ubicación de los árboles, de otro árbol que menciono ahora. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y si dice que es bueno y que Dios lo hizo es porque era muy bueno. Dice después, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba allí en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios, el Señor, haya creado el árbol de las ciencias del bien y del mal? Uno podría pensar, ay, nos complicó tanto la vida que el Señor hiciera el árbol. ¿Por qué tuvo que crearlo? ¿Por qué tuvo? Hay muchas razones por las cuales Dios tuvo que haber creado el árbol de las ciencias del bien y del mal. Porque hay varias razones que a continuación. En primer lugar, el hombre no es Dios, no es otro Dios. El hombre es una criatura semejante a Dios, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, como criatura, es un ser finito, es un ser limitado. A lo mejor con todo lo que ya mencioné, con todo lo que he mencionado, de poder y autoridad y gobierno y todo lo que sea, pero nunca como Dios, porque entonces habría muchos dioses y estamos hartos de esas mitologías, ¿sí? No es así, sino que en esa capacidad de Adán de límites en sus capacidades y potenciales, estaba después de ese límite la obediencia. La creación, en este caso del hombre y la mujer, tenían que ser probadas su voluntad al obedecer. Cuando Él les dice, tienen que fructificar y multiplicar, es una orden, es un mandamiento. Cuando les dice, tienen que labrar y guardar el huerto, es una orden. Y todo se establece en la soberanía del Señor Dios en base a mandamientos, a decretos, a declaraciones. Y el hombre tenía que estar en una actitud de suprema obediencia a su creador. Y por eso le da albedrío. Bueno, le dice, a ver, yo soy un Dios que es amor, pero pues para saber y yo mismo confirmarme que soy amor, tengo que saberme amado, pero no te voy a hacer a ti, hombre, que me ames forzadamente. Yo espero que tú me ames, pero tiene que salir de tu voluntad. Por eso te di libre albedrío y te di voluntad. Inteligencia espiritual, inteligencia natural. Ámame, ama a tu prójimo. Que eso lo dijo el Señor Jesús. El más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, de tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos que están más allá, ahí están cumplidos toda la ley y los profetas, es algo que estaba esperando el Señor de Adán y Eva. Pero iba a ser a través de estar obedeciendo. Entonces, el comer del árbol de vida y de no comer del árbol de las ciencias del bien y del mal, es que la creación misma de Dios, el hombre, debía de ser probado. El buen alfarero prueba su creación, ¿sí? Y si no obedecía, pues reprobaba. Control de calidad del producto del alfarero. Bueno, pero vamos a ver por qué falló y qué hizo. Hay solución para eso. Ahí entraremos a ese punto. Entonces, el hombre tenía que ser probado con una obediencia al Señor. Pero como también, como ya les mencioné, en el huerto del Edén ya andaba rondando
Satanás para usurpar la creación y hacerse señor de la tierra, que finalmente lo va a lograr, ¿sí? Tristemente, ya existía la maldad en el primer pecador de la creación, y eso lo vamos a ver la clase que viene, cuando leamos el origen del mal, el origen de Satanás. Porque tenemos que ver que esto es lo que aqueja a las familias. Y pecador, el primer pecador de la creación, que se llenó de soberbia y de orgullo, y en él se le encontró pecado, en él se halló maldad y pecó, tiene que darse la creación de este contraste entre el árbol de vida eterna, todo lo que viene de parte de Dios, de bendición y eternidad, y lo que ya viene por la existencia de el bien y del mal, las ciencias del bien y del mal. ¿Y por qué tenía que estar, y son ciencias? Bueno, ciencias son conocimiento, con todo lo que implica una ciencia, ¿sí? Pero ¿por qué del bien y del mal? ¿Por qué? Porque como ya existía la maldad, y vamos a ver por qué Dios no la quita, por algo muy interesante, ya estaba, ahí estaban ya involucrados también, que obviamente el árbol de la ciencia del bien y del mal también se estaba nutriendo del ADN de una tierra bajo bendición, pero entonces el mal estaba absorbiendo. Sí, pero recuerden que les dije que el hombre tenía la capacidad de mantener los límites y el control. Por mucho que el árbol de las ciencias del bien y del mal, y que no iban a comer de ese fruto, ni se iba a incorporar en su ADN, o no debía de incorporarse, no tenían problema que estuviera ahí ese árbol. Es como es hoy con nosotros. No nos afecta que existan tiburones o que existan rayos mientras no nos agredan, mientras no nos ataquen, es una realidad que están. Pero podemos vivir tranquilos si no nos arriesgamos, si no nos exponemos. Era lo mismo. Y estaba ahí siendo probada la obediencia. Entonces, las ciencias del bien y del mal, mientras la tierra estuviera bendecida y el hombre y la mujer decidieran no comerlo, no había problema. Tenían todo el control. No había problema que estuviera ahí. No le iban a comer. Entonces, y estaban en el centro, pero ¿dónde estaba el árbol o dónde estaba el lugar de trabajo donde debía de irse el hombre a trabajar? Si ustedes leen capítulo 2 del Génesis, versículo 8, 2:8 del Génesis, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea, fíjense bien, en el centro del Edén, del huerto del Edén, pone los árboles. Y en el oriente pone el lugar de trabajo del hombre. O sea, había una distancia que recorrer. Bueno, tenía que acudir a trabajar Adán. Sí, tenía que caminar, tenía que trasladarse, o qué sé yo, tenía que moverse. Pero esa era parte de su trabajo. Eso indica responsabilidad, indicaba administración de tiempo, toda una serie de cosas. Y cuando pasa lo que veremos en la clase venidera, que Adán no estaba en el lugar indicado, pero su esposa sí estaba en el centro del huerto, ahí sucede algo. Ahí es cuando ocurre el gran drama de la contaminación a lo que es la familia. Pero esto lo veremos la clase que viene. Bueno, espero que tengan dudas, espero que vuelvan a escuchar esta clase. Si quieren, ya saben, ahí en el Facebook queda grabada esta clase. Si quieren volverla a escuchar, sin ningún problema, anoten sus dudas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Luis Lucy y nos vemos en la próxima clase, Matrimonio y Familia. Esta fue la clase número 2 y nos veremos en la clase número 3. Que Dios los guarde y los cuide. Cuídense mucho y por acá nos estaremos viendo. Bendiciones. Hasta luego.